Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Dios con nosotros, donde junto a Andrea Gajardo, amiga de nuestra casa, reflexionaremos en el episodio titulado Revolucionarios. ¿Cómo comenzar un movimiento? ¿Y qué significa ser un seguidor de Jesús? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola queridos amigos, en esta ocasión quisiera invitarlos a reflexionar sobre una historia que puede dejarnos importantes lecciones. Esta se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17, desde los versos 16 al 34. Si bien les invito a leer la historia completa, me permitiré resumirla por esta vez, para que podamos centrar nuestra atención en algunos de los versos que más me importa resaltar. El contexto es el siguiente. El apóstol Pablo se encuentra de viaje misionero y llega hasta la cosmopolita ciudad de Atenas, en Grecia, cuna de la filosofía y de la democracia, ya como parte del Imperio Romano, pero respetada como escuela madre de la cultura. Podemos ahora hablar de Atenas helenística, de esa Atenas llena de todas las expresiones culturales disponibles de esa época. Es un lugar donde los más sofisticados debates se llevaban a cabo. Es aquí donde Pablo queda profundamente impresionado con la antigüedad, el estilo y la vigencia rica de esta ciudad. Recorriendo una de sus amplias avenidas se encontró con un corredor de estatuas, de bustos y placas de reconocimiento a todos los dioses habidos y por haber. Además, por supuesto, de incluir a los ilustres de la ciudad en un verdadero tributo a la vanidad humana. Entre estas estructuras el apóstol vio un altar dedicado al Dios no conocido. Era tan evidente en los griegos su necesidad de conectar con algo o alguien superior a ellos, que incluso dejaron un espacio vacante por si les faltaba una deidad por conocer, o por si acaso ese era el lugar de aquel Dios que los superaría a todos. Pablo entonces se pone a predicar en los espacios públicos de la ciudad, sosteniendo debates con filósofos muy experimentados, tales como los epicúreos, que eran los defensores de una religión sensorial al máximo, esa que no se dedica a corregir al alma humana, sino a complacerla, ya que predicaban que la meta máxima de la vida es el placer de los sentidos. También sostuvo Pablo un debate con los estoicos, otra escuela de filosofía que abordaban la vida desde un enfoque más racional y controlado, porque para ellos alcanzar el sentido de la vida tenía que ver con el control de sí mismos, el dominio propio absoluto. No tienes el control de lo que te pase, decían, pero sí de cómo reaccionas a ello. Entre estas discusiones tan opuestas, tan antónimas, entre el hedonismo narcisista y la estricta rigidez, Pablo se abrió una oportunidad para llevar su discurso a un lugar llamado el Areópago. Este lugar era donde se exponían los debates más importantes y los discursos más serios y dramáticos. Era el lugar de la polémica, algo parecido a Twitter, pero físico. La defensa de las ideas con argumentos sólidos era crucial, y solo la alta sociedad y los más elevados de la academia griega llegaban a este monte dedicado al dios de la guerra, Ares, a dar batalla, pero de palabras.
Pablo, conociendo la estirpe y formación de su audiencia, decidió adaptar su mensaje a ellos. Y citando autores como Epímenes de Creta y Árato de Solos, cuando dice en el verso 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, dando cuenta de que la cultura griega también exploraba la idea de un Dios metafísico, les hablaba del Dios creador, ese que hizo todo lo que existe y que por lo tanto es superior a cualquier Dios fabricado por el hombre. También los invita a salir de la ignorancia y los llama al arrepentimiento con la historia de Jesús, su muerte, resurrección y ministerio sacerdotal. Lamentablemente Atenas era una cultura donde la noción de que hay vida inmediata después de la muerte, que es una creencia que no tiene al menos ningún asidero bíblico, sino que precisamente nace de culturas como la babilónica y se impregnó en casi cada cultura a lo largo de la historia. En este contexto que la idea de un Dios que se autosacrifica por sus criaturas, muere y que resucita era sencillamente inconcebible. Y los oyentes dan por finalizada la participación de Pablo entre risas y burlas, llamándolo charlatán. Aquí viene la parte que yo quisiera destacar el día de hoy. Cuando parecía que el esfuerzo había sido en vano, el verso 33 y el verso 34 nos expresan una verdad inmortal que ya declaraba el profeta Isaías en el capítulo 55 y verso 11 en el Antiguo Testamento, donde se establece que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Desde el verso 33 del capítulo 17 de Hechos se nos dice que Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyendo juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. En términos cuantitativos, Pablo parece no haber arrasado en Atenas y algunos hasta se han atrevido a calificar de fracaso esta misión. Entre los más educados del mundo helenístico no hubo grandes conversiones, pero no es lo que declara esta historia, que lejos de ser una derrota para Dios es una victoria. Quisiera que pudiéramos establecer algunos puntos importantes de esta historia que termina con algunos griegos de alta alcurnia aceptando el evangelio revolucionario de Jesús que Pablo les propuso. En primer lugar, es interesante que el lugar donde se desarrolla este discurso no es ni más ni menos que el Areópago, un monte importante, centro de debates. La polémica, la lucha por la mente de todos los oyentes se desataba precisamente ahí. Nuestra mente es un constante areópago donde todo lo que nos rodea estimula nuestra manera de pensar. Y Dios lucha por hacerse un lugar ahí. Tal como el Areópago, que es la montaña del dios de la guerra, nuestra mente sí es un campo de batalla, de un conflicto entre el bien y el mal, y nuestra razón la herramienta para procesar todos los insumos mentales que a diario recibimos. La vida misma del cristiano es como un campo de batalla. Es una constante lucha porque no nos engañemos, que la vida que Dios nos propone llevar no es sencilla, no es fácil de abrazar. Implica lucha, clamar a Dios por asistencia, confiar en sus méritos y en su gracia que nos capacita para vivir una vida recta. Es una constante batalla entre el bien, el mal, contra nosotros mismos. No siempre vamos a querer hacer el bien, pero cuando permitimos que la gracia de Dios guíe nuestro actuar, por más que nos haya costado, la victoria será muy dulce. Y es posible. Otra cosa que quisiera destacar es la astucia de Pablo para usar sus talentos en favor de la misión que Dios le dio. Sus conversaciones no eran vanas y vacías. Apuntaban a ideas refinadas por el Evangelio y con una disciplina en su educación propia, era capaz de atraer mentes profundas. Su capital cultural al servicio de Dios y su talento con las palabras a los pies de Jesús, todo eso le valieron un lugar en el espacio de debate más importante de la ciudad. No debemos temer llegar a estos espacios para dar razón de nuestro compromiso con Jesús. Cuando uno no solo le cree a Dios, sino que cree en Dios y en su capacidad, la confianza para dar testimonio de Él llega infinitamente más fácil. Por otra parte, un tercer aspecto que destaco de esta historia es la capacidad de Pablo
de adaptar a su audiencia el mensaje que quería entregar. Él tenía muy claro cuál era el centro de su discurso, pero para hacer razonar a intelectos acostumbrados a temáticas densas, apeló a la estima de ellos por sus propios poetas. Logró transar la forma sin perder el poderoso fondo, sin cambiar ni una tilde ni una jota del verdadero mensaje de salvación que Jesús provee. Pablo logró hacer que su audiencia realizara conexiones lógicas y apeló a su más profundo razonamiento. Por esto es que la historia no acaba, sino hasta el versículo 34, con personas aceptando el mensaje. Entonces, es importante destacar que podemos ser flexibles con algunas formas para presentar este mensaje a la mayor cantidad de personas posible, porque compartimos con Dios el deseo de que todos procedan al arrepentimiento y se salven, pero esto ha de hacerse sin complejos de lo que se cree, por supuesto, y sin nunca sacrificar el fiel mensaje. Aquí ya quiero llegar a lo que me parece el centro de este mensaje y que responde al título de esta temporada, que es Dios con nosotros. Porque es Dios que quiere estar con todos nosotros. Y ese es el mundo entero, lo cual nos aporta un fuerte sentido de misión, de verdaderamente compartir la perla que Él nos ha dado la oportunidad de conocer. El verso 34 habla de Dionisio y de Dámaris y otros con ellas. Para estas personas no debió ser sencillo aceptar un mensaje aparentemente impopular y que causaba burlas entre los encumbrados, el mismo medio en el cual ellos se desenvolvían. Esto lo sabemos porque el acceso al Areópago era restringido, solo a la clase alta, a la élite. Sin embargo, aquí reside la espectacular lección que estos gentiles nos entregan. La honestidad intelectual y espiritual requieren el examen concienzudo de las ideas que se nos presentan, pero no para aceptarlas con inercia mental, sino para juzgarlas y retenerlas o desecharlas por su mérito. Dionisio y Dámaris son dos personas importantes, dado que se les menciona por nombre. Utilizaron su raciocinio al máximo al examinar las revolucionarias propuestas de Pablo. Y la sumatoria de la evidencia ofrecida, más el poderoso trabajo del Espíritu Santo que obra para convencernos de la verdad, resultaron en una conversión decidida. Ellos ahora harían algo que nosotros también podemos hacer sin importar la esfera social en la que nos desenvolvamos. Ellos utilizaron su capital social para llevar a otros a los pies de Jesús. Su influencia, derivada de lo que ellos eran como personas, de su encumbrada posición y del respeto que imponían, llevaron a otros a las conclusiones correctas acerca de Dios y la naturaleza del Evangelio. Para exponer el capital social de esta manera en favor de Dios es necesario realmente creer, ser honestos, ser leales a la verdad por sobre la popularidad, estar decididamente de parte de lo que es correcto antes de que el aplauso de los demás. Esa firmeza y el uso inteligente de su influencia social permite que el texto pueda añadir a esos otros que seguramente plantaron semillas de evangelio en tantos más. Quizá en sus familias, con otros amigos, colegas, etc. ¿Cómo debería comenzar un movimiento? No siempre los apóstoles modernos logran ser seguidos por quienes lo conocen poco o con quienes tienen escasa relación, pero nosotros podemos guiar a otros a seguir la verdad enseñada. Cuando con distinción vivimos el Evangelio, usamos nuestro capital social para Dios. Él trabajará para que los demás sepan cómo seguir. Dionisio y Dámaris, ilustres griegos convertidos al cristianismo, en una ciudad de paganismo, en la misma montaña del debate, fueron valientes y capaces de identificarse con la sana doctrina, con la verdad, cuando la encontraron. Y sin temor usaron su influencia para que hoy leamos y otros con ellos. ¿Y nosotros? ¿Estaremos dispuestos a humildemente enseñar a otros a seguir a Cristo?
Ese es el desafío que quiero dejarles en esta ocasión. Pongan a los pies de Dios su círculo de influencia y dejen que Él haga el resto. Dios los bendiga. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Puedes acercarte a nuestra comunidad suscribiéndote en nuestro canal para recibir más contenido disponible. Para seguir ampliando el alcance de estos mensajes a más personas, puedes contribuir económicamente escribiéndonos a hola@somoscondominio.cl. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio.